Muy buenos días, amada iglesia, amados hermanos. Queremos compartir hoy acerca de lo que Jesús les enseñó a sus discípulos a orar. Si hay algo bien importante y trascendental en estos tiempos es la oración, y en especial lo que el Señor nos enseña de velar y orar para que no entréis en tentación, que de estar preparados para su venida. En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, versículo 13, el Señor nos dice en su palabra, hablando de la oración: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por los siglos. Amén. Termina la oración del Padre Nuestro y el Señor hace hincapié a sus discípulos y ora por sus discípulos de la importancia de que nos libre del mal. Para estos tiempos nos corresponde aprender a orar y decir siempre: líbranos del mal. Y cuando oramos por otros hermanos, cuando oramos por los hijos, cuando oramos por alguien en particular, tenemos que tener presente esta palabra. Otra versión de la Escritura nos enseña y dice: no permitas que cedamos ante la tentación. Esa palabra es importante. Le ora uno al Señor: no permitas que uno ceda a la tentación, porque tuyo es el reino. Y luego sigue en otra versión, donde dice: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esta es una oración que constantemente, como discípulos del Señor, tenemos que realizar. Estamos rodeados del mal, está el enemigo, y el Señor aquí en Mateo nos enseña cómo tenemos que orar. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Guárdanos del maligno, que no cedamos a la tentación. Claro que es importante comprender esta palabra, porque a ratos pensamos que dice: no nos metas en tentación, como si Dios nos permitiera llevarnos a la tentación. Y en el libro de Santiago, el apóstol nos enseña hablando, diciendo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, privilegiado aquel que logra soportar la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí habla de una bienaventuranza cuando soportamos, cuando no cedemos a la tentación. Pero luego el apóstol sigue explicando, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Y luego sigue explicando cuál es la razón, cuál es el origen de la tentación. Dice: sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sigue explicando: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso es lo que el apóstol nos explica. No diga que es tentado de parte, es porque Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado. Así de que en nuestras propias concupiscencias somos atraídos y seducidos. Entonces el Señor aquí en este evangelio nos enseña la importancia de orar constantemente: no nos metas en tentación, o no nos dejes caer en tentación, o no permitas que cedamos ante la tentación. Muy bien, esto es importante. Como Jesús allí en el huerto de Getsemaní, cuando lleva a sus discípulos a orar, dice, y ellos cedieron. ¿Cómo cedieron? Dice la palabra en Mateo 26, 41, la advertencia que Jesús le dice a sus discípulos, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué tenemos que hacer para no entrar en tentación? Dice: vigilantes, atentos y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y luego que estando Jesús en el Getsemaní, le dice a sus discípulos: ¿no habéis podido aprender a velar al menos una hora? Una hora. Qué importante para estos tiempos la oración. Entonces, como dice el apóstol Santiago, el apóstol, me encantan las palabras del apóstol Pedro, aquí hablando en el capítulo 5, lo que nos corresponde precisamente hacer para no ceder a la tentación. El apóstol nos dice lo siguiente, dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Siempre tenemos que permanecer en humildad delante de nuestro Dios. Dice:
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ansia o preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo echamos las preocupaciones y las ansiedades? Siempre será a través de la oración. Toda preocupación. Y luego el apóstol nos dice lo siguiente: sed sobrios, inteligentes y velad. Otra vez la palabra velad. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo común que es Satanás y anda alrededor buscando cómo devorarnos. Pero, ¿cómo tenemos que actuar? El apóstol nos enseña diciendo, al cual resistir firmes en la fe. Firmes en la fe. Aquí muy importante el resistir. Qué palabra tan interesante. Ahora tenemos que entender, mis amados, que el enemigo, el campo de batalla nuestro, siempre es la mente y será la mente. O sea, a donde llegan los pensamientos, a donde llegan las imaginaciones, cuando se cae, cuando se cede a la tentación, es porque previo a ello, días anteriores, en nuestra mente hay imaginaciones, hay imágenes. Y entonces ahí está el asunto. Cuando Satanás coloca un pensamiento, llega a nuestra mente un pensamiento. Bien se ha dicho que nosotros no podemos impedir que un pájaro vuele sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que haga nido en nuestra cabeza. Cuando persiste un pensamiento, esos pensamientos que el enemigo coloca, bien nos lo enseñó el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, cuando dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, o sea, de imaginaciones. Por eso es que nuestra milicia, es las armas de nuestra milicia, una de ellas se llama la oración. Cuando velamos, cuando oramos, entonces toda imaginación y toda fortaleza mental, todo pensamiento de enemigo lo rechazamos en el nombre de Cristo Jesús. Pero aquí hay algo importante. Cuando tenemos una mente desocupada, cuando estamos desocupados, es cuando existe el mayor peligro para uno caer y ceder a la tentación. Es el mayor peligro. Eso le pasó al salmista David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, debiendo estar en la guerra, se vino a su casa y estando ahí en ociosidad, entonces viene el pensamiento, viene la imaginación y luego por sus ojos entra el pecado y se dio a la tentación, cayendo en adulterio con Betsabé y luego profiriendo el asesinato de Urías. Mire todo lo que ocurre con la ociosidad. Por eso es importante, especialmente para los varones, tener la mente ocupada. Y qué maravilloso es tener la mente ocupada con la palabra del Señor. Muy importante. Y a la vez la dignidad del trabajo. Porque el Señor nos permitió que a través del trabajo estemos ocupados, nuestra mente esté ocupada, alineada especialmente con la palabra del Señor. Como continuamos hablando de esta oración que el Señor nos da aquí y como nos enseñó, dice, no nos metas, no permitas que cedamos a la tentación, sino queremos resistir al enemigo. Líbranos, rescátanos del maligno. Qué oración muy importante. Ahora, quiero mirar en esta partecita en San Juan, capítulo 17, cómo el Señor ora por sus discípulos. Me encanta San Juan 17, la manera en cómo Jesús ora por sus discípulos. Y nosotros oramos los unos por los otros y oramos por los discípulos, oramos por nuestros hermanos. Como dice aquí la palabra en San Juan 17, cuando habla de esta manera, dice aquí a partir del versículo 10 de San Juan 17, es una oración que hace Jesús al Padre y dice lo siguiente: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ello. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿A qué se refiere el Señor en este versículo? A la importancia de la comunión con nuestro Dios. Es el estar en comunión con Dios como contrarrestamos la tentación y la tentación no llega a nuestras vidas. Para que sean uno, así como Jesús fue con el Padre, que constantemente se levantaba muy temprano a orar, a tener comunión con el Padre, estaba en unidad con el Padre, había un sentir con el Padre y el Señor ora por nosotros
ora por sus discípulos diciendo que ellos guárdalos para que sean uno, así como nosotros somos uno. Sigue explicando, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. En tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Pero ahora voy a ti, Padre Santo, y ellos están en el mundo para que tengan mi gozo cumplido. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Siempre que oramos por los hijos, oramos también diciendo, Señor, no que lo quites, sino que lo guardes del mal. Cuando oramos por los discípulos, siempre decimos, Señor, que lo guardes del mal. Y más interesante es cuando oramos los unos por los otros, cuando una esposa especialmente ora por su esposo, también debe decir, guárdalo del mal. Y como ella conoce en alguna medida la debilidad de su hombre, ora más específico, líbralo, guárdalo de donde está la debilidad. Entonces, no que lo quites, sino que lo guardes del mal. Es una oración que siempre, que no ceda a la tentación de. Luego sigue el Señor, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y sigue explicando el Señor cuando dice aquí en el versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjate que Jesús desde ese entonces estaba orando por nosotros, los que hemos creído hoy en la palabra del Señor, que nos guardes del mal. Dice, y sigue explicando, entonces, la oración que hace Jesús como intercesor mayor. Jesús está sentado a la derecha del Padre y esta oración que Jesús hizo en la tierra antes de ir a la cruz de Calvario, antes de la muerte, Jesús la sigue haciendo por nosotros desde su trono. Tenemos el Espíritu Santo que hoy intercede también por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo también intercede por nosotros. Y hoy nosotros, como discípulos del Señor, como iglesia de Jesucristo, oramos los unos por los otros, diciendo, Señor, no permitas que mi hermano, o que fulano de tal, o que el discípulo de tal, ceda a la tentación. Guárdalo del maligno, guárdalo del mal. Entonces, nos tenemos que proteger los unos a los otros. El Señor en Mateo 24 nos habla de las señales de estos tiempos, y dentro de las señales habla de la importancia de velar y orar, de estar vigilantes, de estar preparados, orando de ser tenidos por dignos de escapar de tantas cosas que están llegando y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. No cedamos a la tentación. Hoy el mundo y el pecado se ha multiplicado en todos sus órdenes. Estamos como los tiempos de Sodoma y Gomorra, como los días de Noé. Es cuando más tenemos que orar, que el Señor nos guarde y nos libre de la tentación del maligno. Por eso, echando toda nuestra ansiedad sobre el Señor, velar vigilantes, porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistimos firmes en la fe. ¿Qué resistir? Resistimos cuando llegan esos pensamientos, cuando llegan esas tentaciones. Por ejemplo, hoy, en estos tiempos, a través de la tecnología misma, de estos celulares, la pornografía es un mal que está avanzando y dañando la mente, especialmente de los varones, de los niños, de los jóvenes. Esto sí que es terrible. Mis amados, es tiempo de que vigilemos, de que estemos pendientes, porque si cedemos a ello y cuando caemos en ello quedamos presos de este pecado y la mente se llena de tantas cosas, el enemigo corrompe la mente, daña la mente. Y entonces esas imaginaciones y lo que ve nuestra mente, lo que percibe nuestros ojos, lo que ve nuestros ojos, hace que finalmente cedamos a la tentación y quedemos sumergidos en el pecado, envueltos en el pecado, y eso sí sería grave. Por eso nos corresponde velar y orar para que no venga y no llegue la tentación a nuestras vidas y ser firmes. ¿Y cómo somos firmes? Siempre con la palabra, al cual resistimos firmes en la fe, y la fe siempre irá, y nosotros diremos y oraremos constantemente a nuestro Padre para que nos guarde del mal. Me encanta esa oración,
Este Padre Nuestro no es algo que se tiene que repetir mecánicamente, porque Jesús les enseñó a sus discípulos: vosotros pues oraréis así. Primero lo dirigimos al Padre. Al dirigirnos y entrar en la presencia de nuestro Dios, siempre lo hacemos en el nombre de Jesús. Luego dice: venga tu reino, que venga el reino de Dios. Y hoy decimos: bienvenido Señor Jesús, bienvenido Jesús. Estamos esperando su venida, porque esa es la principal advertencia que le dejó Jesús a sus discípulos, de estar pendientes como vigilantes, como atalayas. Y luego sigue: que venga el reino de Dios, que se haga su voluntad, como lo es en el cielo, así también en la tierra. Bueno, luego dice que oremos por la provisión, el pan nuestro de cada día, haznoslo hoy. Y luego habla de la importancia del perdón. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos han ofendido. Y luego entramos en esta parte final, cuando dice: no cedamos a tentación, que nos guarde del maligno, porque tuyo es el reino, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Termina la oración de esta manera: siempre que ores, amado hermano, amada hermana, ore teniendo en cuenta que el Señor te libre y te guarde de lo que es todas estas fuerzas del mal, y nos guarde del maligno. Es una oración que tenemos que hacer constantemente por los hijos, por nuestros hermanos, y en esta iglesia, en la iglesia de Jesucristo, oramos los unos por los otros para ser fuertes, para estar fuertes y llenos de la palabra del Señor. Muchas bendiciones en este día. Que la gracia del Señor, que la unción del Espíritu Santo, la dirección, comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, mis amados. El Señor le bendiga rica y abundantemente. Aleluya. Amén.